A esa muchacha me la llevo yo. ¿Y tú quién te crees? Muñequita, ¿sabes dónde estás parada? En el garito subterráneo escondido en la isla, una mujer de belleza serena, vestida con ropa deportiva, se interpuso tranquilamente frente a un grupo de sicarios. Acababan de llevarse por la fuerza a una joven estudiante de administración hotelera, quien, debido a las deudas de juego que le heredó su difunto padre, se veía obligada a trabajar como croupier en la isla durante sus vacaciones. Los sicarios soltaron una carcajada burlona, sin tener la menor idea de quién era aquella mujer ni de lo que estaba a punto de suceder. Se trataba de Arcelia Vargas Rojas. Es miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina. Hacía apenas unos días que había sido dada de baja y había llegado a la isla buscando un poco de aire fresco. Sin embargo, su viaje pacífico se interrumpió de golpe. Y es que, en una humilde fonda a la que entró por casualidad, vio a una madre llorar en silencio por su hija. Era un reflejo exacto de su propia familia, destrozada por el juego. La emocionante historia de Arcelia, quien con la ayuda de los isleños desmantela por completo el garito clandestino. Comienza ahora. Un pesado ferry surcaba las aguas, dejando una estela de espuma blanca mientras el motor vibraba con un ritmo sordo y constante. Apoyada en la barandilla de la cubierta, Arcelia sentía como la brisa salada del mar le alborotaba el cabello de una forma agradable. Vestía una sudadera holgada y unos jeans, y a sus pies descansaba una vieja mochila de lona, el único equipaje de alguien que acaba de empezar un viaje sin rumbo fijo. Por una rendija de la mochila, asomaba la esquina de su recién sellada credencial de baja, brillando bajo el sol. Arcelia aspiró el aire fresco y se llevó el teléfono a la oreja. El tono de llamada apenas sonó 2 veces antes de que contestaran con urgencia. ¡Ay, mija! ¡Qué milagro que llamas! La voz de su madre, como siempre, sonaba cariñosa y un poco escandalosa al otro lado de la línea. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Arcelia. Mamá, voy a estar fuera unos días. Para despejarme. ¿Despejarte? Pero si apenas hace unos días que te dieron de baja. ¿A dónde vas? A una isla. Tenía ganas de ver el mar. ¿Otra vez el mar? Pues no te cansaste de verlo en la marina. Come bien. Mija, no te me vayas a malpasar. Sí, mamá, comeré bien. Te cuelgas. Fue una llamada corta, pero de esas conversaciones familiares donde el cariño se siente sin necesidad de muchas explicaciones. Arcelia guardó el teléfono en el bolsillo y se estiró, respirando profundamente el aire marino. Fue entonces cuando, por encima del murmullo de las olas y el sonido de la sirena del barco, escuchó unos gritos ásperos y hostiles provenientes de la cubierta inferior. Arcelia bajó lentamente los brazos con los que se estiraba y se asomó por la barandilla. Oiga, señor, quite sus cosas de ahí. Le dijimos que este es nuestro lugar. 3 hombres, con los brazos cubiertos de tatuajes desde el cuello hasta las manos, estaban intimidando a una familia de turistas sentada junto a una ventana. Era la típica táctica de matones de poca monta, buscar pleito a propósito a pesar de que había muchos asientos vacíos. La familia, con un niño pequeño en brazos, estaba paralizada por el miedo. Los demás pasajeros, incómodos, desviaban la mirada y se cambiaban de lugar disimuladamente. Arcelia chasqueó la lengua y sacudió ligeramente las manos que tenía apoyadas sobre las rodillas. Estaba a punto de levantarse y dirigirse a las escaleras cuando, del pasillo interior, apareció un hombre de traje impecable caminando con paso firme. Ya basta, dijo. Su tono no era alto, pero su voz, grave y pesada, estaba cargada de una autoridad innegable. No hagan escándalo en el barco. ¿Por qué molestan a la gente que viene de vacaciones? Ante la sola palabra del hombre de traje, los 3 matones que gruñían bajaron la cabeza de inmediato y se retiraron en silencio. El hombre se dirigió a los turistas asustados e hizo una leve inclinación de cabeza a modo de disculpa. Una disculpa por el alboroto. Que tengan un buen viaje. Fue una manera muy refinada y experta de manejar la situación. Para los pasajeros que no sabían lo que pasaba, parecía la escena de un caballero educado poniendo en su lugar a unos acompañantes groseros. Sin embargo, los ojos de Arcelia, que observaba todo desde arriba con la barbilla apoyada en la barandilla, no estaban fijos en el hombre de traje. Su atención se centró en otro grupo que, aprovechando la confusión, se escabullía sigilosamente hacia el interior del barco. Eran hombres de mediana edad con ropa de senderismo y una mujer con un sombrero de pescador calado hasta las cejas. Sin prestar la más mínima atención al alboroto que ocurría frente a ellos, se separaron de su grupo con gran sigilo y agilidad, desapareciendo en las profundidades del barco. No caminaban con el paso relajado de un turista que admira el paisaje. Era el andar de alguien que sabe exactamente lo que le espera en su destino. Una caminata tensa,
con todos los sentidos alerta por la sed de algo. La comisura de los labios de Arcelia se tensó en una fina y fría línea recta. Pudo olerlo de inmediato, ese hedor pegajoso. Era el aire inconfundible de la gente consumida por el vicio. El mismo olor que su propio padre, que había vendido hasta el último centavo de la familia, desprendía de forma insoportable. El barco volvió a hacer sonar su sirena y comenzó a reducir la velocidad. Por la ventana, apareció el puerto de una isla tranquila, bordeado de barcos pesqueros de todos los tamaños. Arcelia se levantó lentamente de la barandilla y se ajustó con firmeza la correa de su vieja mochila de lona. Con un último y potente silbato, el ferry atracó en el pequeño muelle de la isla. Tan pronto como las amarras se aseguraron a los postes y la pasarela de metal fue desplegada, los turistas, que se habían agrupado en pequeños grupos, comenzaron a desembarcar en tropel hacia tierra firme. Arcelia, en lugar de apresurarse a recoger su equipaje, permaneció en la cubierta, observando tranquilamente el paisaje de la isla que se extendía ante ella. Era un pequeño puerto pesquero, con una carretera de asfalto que serpenteaba a lo largo de la costa y estrechos callejones excavados en la ladera de la montaña, salpicados de techos bajos y viejos, apretujados unos contra otros. La primera impresión era la de un pueblo de pescadores pacífico y modesto, donde el mar y la montaña se encontraban. Solo cuando la mayoría de la gente había desembarcado, Arcelia se colgó la mochila al hombro y bajó lentamente del barco. En el momento en que sus pies tocaron el concreto del muelle, la brisa se sintió completamente diferente. A diferencia del aire en el ferry, que solo olía a sal, el viento de la isla traía consigo el aroma húmedo de la tierra de la ladera y el intenso olor a vegetación, una mezcla pegajosa y densa. Cuando estaba a punto de empezar a caminar, su mirada se detuvo en un terreno baldío a un lado del puerto. Una camioneta negra y varios sedanes esperaban para recoger a la gente que acababa de bajar del barco. El hombre de traje, el mismo que había calmado el alboroto en el ferry, subió con naturalidad al asiento del copiloto del vehículo principal. Detrás de él, como si estuvieran siguiendo un acuerdo previo, los jugadores con sombreros de pescador y ropa de senderismo, que se habían separado sigilosamente del grupo de turistas, subieron en silencio a los vehículos restantes. Los coches arrancaron de inmediato con un pesado rugido de sus motores y salieron del puerto. En lugar de dirigirse al centro del pueblo, hacia donde iban los turistas comunes, tomaron una carretera costera poco transitada y desaparecieron rápidamente hacia el lado opuesto de la isla. Arcelia observó en silencio las luces traseras de los coches negros que se alejaban, memorizando la dirección y la trayectoria de la carretera como si estuviera dibujando un mapa en su mente. Sin embargo, no se apresuró a seguirlos. En cambio, con una expresión despreocupada, se encogió de hombros y murmuró para sí misma. «Ah, qué hambre tengo». Era la calma de quien, a pesar de haber descubierto un grupo sospechoso, pospone la persecución. La ligera confianza de un exmiembro de las fuerzas especiales recién salida del servicio, segura de que podría atrapar a esos peces pequeños en cualquier momento. Arcelia comenzó a caminar lentamente en la dirección opuesta a la que se fueron los coches, hacia el corazón del pueblo. Al final del muelle, un anciano que remendaba sus redes echó un vistazo a los vehículos negros que se alejaban. Luego, bajó la cabeza y continuó su trabajo en silencio. La mirada de Arcelia se posó por un momento en la espalda encorvada del anciano. No mostró ni una pizca de curiosidad al ver los coches de fuera. Era una indiferencia, o más bien, una evasión disfrazada de indiferencia. Esa fue la primera señal de que los isleños no podían ignorar la verdadera naturaleza de esos vehículos negros. En los estrechos callejones, apenas lo suficientemente anchos para que dos personas caminaran una al lado de la otra, había calamares y pescados secándose al sol sobre bancos de madera, impregnando el aire con un olor salado y tostado. En un rincón sombreado, un anciano de cabello cano, sentado en una silla baja de baño, preparaba en silencio un sedal de pesca. Era una tarde tranquila y apacible en el pueblo isleño. Sin embargo, a medida que se adentraba en los callejones, los agudos sentidos de Arcelia comenzaron a captar una sutil sensación de extrañeza. A pesar de ser un pueblo portuario al que llegaban barcos desde el continente, carecía por completo de vitalidad y energía. Casi la mitad de los comercios, que deberían estar abiertos y atendiendo a los clientes, tenían las persianas metálicas bajadas. No era raro ver tiendas vacías con letreros de serrenta descoloridos y ondeando al viento. Un aire seco y frío, como si algo invisible estuviera succionando lentamente la vida del pueblo, se asentaba en cada rincón. Una mujer de mediana edad sentada en un banco vacío la miró por un instante. No hubo el típico saludo amistoso que se suele dirigir a los forasteros, como un ¿de dónde nos visita? Simplemente desvió la mirada y se quedó jugueteando con el dorso de su mano. Era un pueblo al que no le alegraba la llegada de turistas.
No, era el rostro de un pueblo que se había resignado a no tener nada que ofrecer a los forasteros. Pero Arcelia no se detuvo a indagar en la razón de aquel paisaje desolador. Un aroma agradable que apareció de repente capturó su atención primero. En una esquina apartada donde terminaba la carretera costera, vio una pequeña y destartalada fonda frente al mar. Por la puerta corrediza abierta, se escapaba el cálido aroma de un caldo cocido a fuego lento y de arroz recién hecho. Arcelia se ajustó la correa de la mochila y, sin dudarlo, abrió la puerta y entró. En la esquina donde finalizaba la carretera costera, se encontraba un viejo local cuya pintura de letrero, desvaída por la brisa marina, apenas dejaba ver las palabras La Fonda. Arcelia abrió la puerta corrediza de madera con un chirrido y entró. Tan pronto como se abrió la puerta, el aroma reconfortante de un caldo de res hirviendo y el dulce olor del arroz recién hecho inundaron sus sentidos. Un aire sencillo pero limpio y cálido llenaba el lugar. Desde la cocina, una mujer de unos 50 y tantos años, con un delantal puesto, asomó la cabeza. Buenas tardes. ¿Viene sola? Sí. Un plato del día. Por favor. Arcelia dejó su mochila en una silla vacía junto a la ventana con vistas al mar y se recostó cómodamente. La fonda era pequeña y modesta. De las 4 mesas que había, solo la suya estaba ocupada. En la pared colgaba un menú descolorido y un calendario viejo, y en el alféizar de la ventana, una pequeña maceta, probablemente cuidada por la dueña, recibía la luz del sol. Todo era viejo, pero se notaba el esmero y el cuidado en cada rincón del espacio. Poco después, una joven de unos 20 años salió de la cocina con una bandeja redonda. Era la hija de la dueña. Con el cabello pulcramente recogido, comenzó a colocar los platos de acompañamiento sobre la mesa de Arcelia. El asa del vaso de agua estaba perfectamente alineada, y los cubiertos, colocados con un cuidado impecable. Sus movimientos eran fluidos y naturales, sin una amabilidad forzada, sino con una cortesía que parecía innata. Buen provecho. La hija la miró a los ojos y sonrió cálidamente. La madre, observando a su hija desde la cocina, también sonreía con ternura. En el pequeño restaurante, fluía una armonía silenciosa y cálida entre madre e hija, moviéndose en perfecta sintonía. Arcelia tomó la cuchara y probó un sorbo del caldo caliente. ¡Qué rico!, murmuró para sí misma. Puso una porción generosa de arroz blanco y guisado en su boca. Era un sabor que no había experimentado ni una sola vez en los últimos años. Comiendo en las frías bandejas de metal del comedor militar. Era comida de verdad, llena de calidez humana, que reconfortaba hasta lo más profundo del alma. Mientras Arcelia vaciaba su plato con buen apetito, la hija se acercó a recoger los platos vacíos y le habló amablemente. Parece que vino de viaje a nuestra isla. Sí, a ver el mar. Llegó en el mejor momento. El clima de estos días es el mejor de todo el año. La voz de la joven era clara y sin preocupaciones. Arcelia, mientras masticaba, observó detenidamente el rostro pulcro de la chica. Era una hija bien educada, de aspecto inteligente y honesto. Se notaba a primera vista el esmero y el cariño con que su madre la había criado. La hija, como si sintiera la mirada de Arcelia, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron por un instante. La joven sonrió con timidez y levantó el vaso vacío. ¿Le traigo más agua? No, gracias. Estoy bien. Fue un breve intercambio. Una calidez sin incomodidad a pesar de ser la primera vez que se veían. En ese momento, la madre salió de la cocina con un plato de chiles rellenos y le hizo un gesto a su hija. Dale esto a la señorita. De parte de la casa. Sí, mamá. Madre e hija intercambiaron una sonrisa suave. El ambiente en la fonda era de una paz y calidez incomparables. Arcelia, con una ligera sonrisa, continuó comiendo en silencio. Arcelia estaba a punto de terminar su comida cuando la hija, después de ordenar la cocina, se quitó el delantal, lo dobló cuidadosamente y se puso su abrigo. Mamá, ya me voy. La joven se despidió con la mano mientras se dirigía a la puerta, y fue en ese preciso instante que los ojos de la madre, que sonreían con ternura a su hija, se endurecieron sutilmente. La mirada aguda de Arcelia, mientras sostenía su vaso de agua, no pasó por alto como los nudillos de la mano de la madre, que sostenía un cucharón, se pusieron blancos por la fuerza. Sí, mija. Con cuidado. La respuesta de la madre fue tranquila, pero la última sílaba de su voz tembló casi imperceptiblemente. La hija salió con paso ligero. La vieja puerta se cerró y, a través de la ventana, su silueta se fue alejando lentamente por la carretera costera. Arcelia bebió un sorbo de su agua de Jamaica mientras observaba en silencio a la joven que se iba.
Aún no podía entender la razón exacta de ese temblor sutil y de ese rostro tenso, pero algo frío se estaba filtrando silenciosamente en el aire hasta entonces apacible de la fonda. Fue justo después de que la hija cerrara la puerta. Arcelia estaba a punto de tomar la última cucharada de su delicioso caldo cuando un sonido casi inaudible llegó desde la cocina. Era un sollozo ahogado, fino e irregular, como el de alguien que lucha por contener la respiración. La cuchara en la mano de Arcelia se detuvo en el aire. Su mirada se dirigió silenciosamente hacia la cocina, de donde provenía el sonido. De espaldas, frente al fregadero, los hombros de la madre temblaban ligeramente. Mientras su hija estaba presente, se había forzado a sonreír, pero tan pronto como la perdió de vista, el llanto que había estado conteniendo brotó en silencio. La fría mirada de Arcelia se posó en la espalda encorvada de la madre. En ese instante, su propia muñeca, que sostenía la cuchara inmóvil, se tensó hasta marcar las venas, y sus nudillos se pusieron blancos. Recordó a su propia madre, llorando en silencio en la cocina vacía, escondiéndose de un padre que, loco por el juego, había destruido los cimientos de su hogar. Esa imagen, tan dolorosamente familiar y triste, se superpuso perfectamente con la espalda encorvada de la dueña de la fonda. Arcelia dejó la cuchara en silencio y se levantó. «Señora, ¿se encuentra bien?». Ante su pregunta cautelosa, la madre se sobresaltó y se secó rápidamente los ojos con el delantal. «Ah, sí, disculpe. Es que estaba picando cebolla y me hizo llorar». Una mentira torpe y evidente. Arcelia no la refutó ni insistió. En su lugar, sacó la cartera para pagar y dijo con calma: «La comida estuvo deliciosa. Mañana volveré». «Ay, muchas gracias. Vuelva mañana». La madre forzó una sonrisa con los ojos enrojecidos e hinchados. Al salir de la fonda, Arcelia, en lugar de regresar al pueblo, se sentó en el viejo malecón que dominaba la carretera costera. Las breves escenas que acababan de ocurrir en el restaurante comenzaron a ensamblarse fríamente en su mente. El llanto silencioso de la madre justo después de que la hija se fuera. Y la dirección que tomó la hija al decir «mamá, ya me voy». La aguda mirada de Arcelia se dirigió hacia la sinuosa carretera que llevaba hacia los escarpados acantilados de la costa. Era la misma dirección en la que habían desaparecido los sicarios que amenazaban a los turistas en el ferry y los jugadores que se habían escabullido del barco en la camioneta negra. Los locales comerciales del pueblo, cerrados y sin vida a pesar de ser de día, y la oscura sombra que se ocultaba tras la sonrisa radiante de la hija, todos los puntos dispersos comenzaban a formar una sola imagen. Arcelia saltó del malecón y caminó de regreso hacia la fonda. La madre estaba de pie, frente a la puerta vacía del local, mirando fijamente la desolada carretera costera por donde su hija había desaparecido. Arcelia se acercó y se detuvo. «Señora, ¿puedo preguntarle a dónde fue su hija?». Una pregunta directa como una piedra. El rostro de la madre se puso pálido. Intentó ocultar algo, apretando los labios. Pero al encontrarse con la mirada firme e inquebrantable de Arcelia, finalmente se derrumbó, como si soltara el aire que había estado conteniendo. La madre se desplomó en una vieja silla junto a la puerta de la fonda y se cubrió el rostro con las manos por un momento. Arcelia permaneció a su lado en silencio, sin presionarla. Esperar a que estuviera lista para hablar era el mayor consuelo que podía ofrecerle. «El padre de mi hija murió dejándonos una deuda», comenzó a relatar la madre, con la voz temblorosa y entrecortada. «La deuda pasó a manos de unos mafiosos. Los intereses son impagables. Y mi buena niña está cargando con eso». Las manos ásperas de la madre temblaban. «Viene a la isla en cada vacación. Hay un gran garito en la ladera de la montaña. Como mi hija estudia para hotelería y es muy hábil con las manos, le dijeron que si trabajaba allí como croupier, le perdonarían la deuda». Quería detenerla, pero la terrible amenaza de que si la deuda no disminuía, su hija nunca sería liberada, la paralizaba. Quería denunciar a la policía, pero en el pequeño pueblo isleño, donde los mafiosos y las autoridades parecían ser cómplices, ni siquiera eso era una opción. Su voz estaba impregnada de una desesperación absoluta. Arcelia escuchó hasta el final el relato entrecortado de la madre sin mostrar ninguna expresión. Frente a la mujer que derramaba lágrimas de amargura, no ofreció consuelos pesados ni estalló en ira. En su lugar, Arcelia abrió bruscamente la cremallera de su mochila de lona. Ya al interior, sacó un par de guantes tácticos negros, reforzados y resistentes. Se los puso y, al apretar y abrir los puños, el cuero tenso emitió un sonido sordo y satisfactorio. La sensación familiar y fría de haber recorrido innumerables terrenos hostiles durante mucho tiempo se extendió desde la punta de sus dedos por todo su cuerpo. Arcelia levantó ligeramente la barbilla y soltó un comentario para sí misma.
Bueno, acabo de darme de baja. No tengo nada mejor que hacer. No fue una promesa solemne ni un juramento de venganza. Su tono era tan ligero como el de alguien que se ofrece a arrancar las malas hierbas del patio trasero para pagar la comida, tratando esta terrible situación como un simple contratiempo molesto. ¿Qué dice, señorita? La madre, secándose las lágrimas, la miró con ojos sorprendidos. Arcelia sonrió y la miró a los ojos. Yo traeré de vuelta a su hija. Una declaración de guerra breve, perfecta y que no necesitaba más explicaciones. ¿Dónde está exactamente el garito?, preguntó Arcelia con voz baja y suave. La madre, con el rostro lleno de miedo, echó un vistazo rápido hacia afuera y luego abrió la boca con cautela. Al otro lado del puerto, por los acantilados de la costa, hay un edificio que parece un resort normal. Era un lugar aislado, al que los turistas habían dejado de ir hacía mucho tiempo y cuyo camino era difícil de transitar. La voz de la madre tembló al pensar que su hija recorría ese peligroso camino cada vez para pagar la deuda. Señorita, ese lugar es muy peligroso. Esa gente no es gente común. Arcelia sonrió y respondió con ligereza. No se preocupe, señora. No era un consuelo torpe para tranquilizarla a la fuerza. Era la calma de una experta, con la confianza firmemente arraigada en sus huesos, de que podía deshacerse de unos cuantos matones de barrio en cualquier momento. Arcelia se levantó y salió de la fonda con paso ligero. Arcelia, con su mochila de lona al hombro, caminó tranquilamente por los callejones del silencioso pueblo isleño, como si fuera una turista despreocupada. Se acercó a un viejo pescador que remendaba sus redes en un rincón del puerto y le preguntó: «Disculpe, señor, por allá, en los acantilados, hay un edificio muy elegante. ¿Qué es?». El rostro arrugado del pescador se endureció al instante. A los turistas no les conviene ir por allá. Por la noche, entran y salen coches negros y es un lugar muy ruidoso. Así que ni se le ocurra mirar. La reacción de la anciana dueña de la tienda de abarrotes, a quien encontró en una banca a la entrada de un callejón, no fue diferente. Contó que antes estaban construyendo un resort, pero que desde hacía unos años, gente de mal aspecto se había apoderado del lugar. La anciana dudó un momento y luego añadió en voz baja: «Mi vecino lo perdió todo ahí, hasta su lancha. Su esposa va todos los días a la playa a llorar. Es muy triste verla». La mano áspera de la anciana apretó con fuerza un trapo. Era una confesión silenciosa de que toda la isla compartía la misma herida. Todos en la isla sabían que en ese lugar se llevaban a cabo actividades ilegales. Pero en la pequeña comunidad, por miedo a las represalias de los mafiosos, nadie se atrevía a decir nada, y solo podía majar la cabeza. En medio del pesado silencio de los residentes, Arcelia obtuvo información clara: un edificio disfrazado de resort, un espacio subterráneo que operaba principalmente de noche, y un miedo inmenso que mantenía a los aldeanos con los ojos y los oídos cerrados. Un mapa de la isla se dibujaba con claridad en la mente de Arcelia. Cuando el sol comenzó a teñir de rojo el horizonte del mar del oeste, Arcelia abandonó el camino llano que transitaban los turistas y comenzó a subir por un escarpado sendero costero cubierto de maleza y rocas. Al llegar a la cima de una empinada cresta, pudo ver un edificio de 3 pisos perfectamente asentado al pie del acantilado. Por fuera, parecía una instalación vacacional bastante decente. Sin embargo, todas las ventanas estaban completamente bloqueadas con gruesas persianas, lo que le daba un aire extrañamente cerrado y sofocante. En el amplio estacionamiento de la entrada principal, había una fila de sedanes de lujo que no encajaban en absoluto con la isla. En la entrada, 2 guardias de complexión robusta vigilaban los alrededores con aire amenazante. La mirada de Arcelia se fijó en la postura de los guardias. La posición de sus pies, la dirección de su mirada, el ligero bulto en sus cinturas no eran simples guardias de seguridad. Era la postura de gente que sabía pelear. Además, se comunicaban por radio a intervalos regulares, un movimiento de vigilancia entrenada que había visto innumerables veces durante su servicio militar. La mirada de Arcelia pasó de la entrada principal a la parte trasera del edificio. La parte posterior del edificio colindaba directamente con la escarpada costa y el acantilado. Sobre las rocas puntiagudas donde las olas rompían con fuerza, había una estrecha escalera de metal que parecía usarse para cargar y descargar mercancías o como salida de emergencia. Entrar por la puerta principal sería muy fácil para Arcelia. Sin embargo, si armaba un escándalo desde el exterior, no podría garantizar la seguridad de la hija que estaría atrapada en el sótano. Una ligera sonrisa se dibujó en los labios de Arcelia. Una zona de acantilados peligrosos donde las oscuras aguas del mar rompían con fuerza.
Un terreno peligroso en el que para una persona normal sería imposible siquiera poner un pie. Pero para Arcelia, un exmiembro de las fuerzas especiales acostumbrada a atravesar olas salvajes como si nada, ese era el camino de infiltración más cómodo y perfecto del mundo. Arcelia se ajustó bien la mochila de lona y se agachó lentamente para comenzar a descender por el acantilado. Una densa oscuridad cayó sobre la isla. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el frío viento del mar llenaban la desolada costa. Arcelia se detuvo en silencio al pie del escarpado acantilado detrás del edificio. Levantó la cabeza y miró hacia arriba. La parte trasera del edificio colgaba peligrosamente sobre la cima del oscuro acantilado. A través de las rendijas de las persianas cerradas, se filtraban débiles luces. Arcelia se quitó la chaqueta y la escondió en una grieta de las rocas. Dejó incluso su mochila de lona en un lugar seguro. Solo llevaba puesta una ropa delgada y ajustada al cuerpo. En ambas manos, se puso unos guantes tácticos negros con nudillos de carbono. Para escalar las rocas húmedas y ásperas, se había deshecho de todo lo que le estorbaba, quedando en el estado más perfecto y ligero posible. Arcelia extendió la mano en silencio hacia la pared de roca mojada. Las yemas de sus dedos encontraron una grieta y se hundieron profundamente en ella. Como si fueran ganchos de acero, se aferró firmemente a la roca y se impulsó hacia arriba con ligereza. Las puntas de sus pies se apoyaron con precisión en los salientes de la roca, y los músculos de todo su cuerpo se contrajeron suavemente, desafiando la gravedad. Abajo, las olas embravecidas golpeaban incesantemente las rocas. La fría niebla del mar salpicaba y mojaba las mejillas de Arcelia, pero sus movimientos no vacilaron ni un ápice. En el agua y sobre las rocas, su cuerpo se movía con una naturalidad y agilidad superiores a las de cualquiera, como si fuera una rutina que había repetido innumerables veces. Al llegar a la cima del acantilado, Arcelia subió sin hacer ruido a la estrecha plataforma de cemento detrás del edificio. En la pared, había una vieja puerta de metal para la entrada de mercancías. Una gruesa cadena y un candado oxidado la mantenían firmemente cerrada. Arcelia agarró el candado con ambas manos, protegidas por los guantes tácticos. Apoyó firmemente los pies en la puerta de metal, utilizando la fuerza de rotación de su cuerpo, retorció la unión del candado. El metal oxidado se rompió con un ruido sordo. Arcelia abrió la puerta y saltó al oscuro interior del edificio. El primer piso era un vestíbulo completamente vacío. Un mostrador de recepción cubierto de polvo y unos cuantos sofás viejos todavía envueltos en plástico era todo lo que había. No era un resort destinado a recibir turistas, sino una cáscara vacía con una fachada decente. Sin embargo, una extraña vibración subía por las plantas de los pies de Arcelia. Desde un lugar muy profundo, bajo el suelo, llegaba el murmullo de gente y el sonido de música a bajo volumen. Arcelia cruzó la oscuridad y encontró la escalera de emergencia que bajaba al sótano. Justo cuando ponía un pie en la entrada de la escalera, escuchó pasos en el piso de arriba. Arcelia se escondió inmediatamente detrás del mostrador de recepción. Los pasos dieron una vuelta por el vestíbulo del primer piso y, afortunadamente, volvieron a subir. Parecía una ronda de vigilancia nocturna a horas fijas. Arcelia calculó mentalmente el intervalo hasta la siguiente ronda y comenzó a moverse de nuevo. A medida que bajaba las escaleras, un escalón a la vez, el sonido se hacía cada vez más claro. El aire frío del primer piso fue reemplazado por un calor denso y pesado que se pegaba a su piel. Era el aire pegajoso de un espacio cerrado, una mezcla de olor a cigarro rancio y el aliento de muchas personas. El color de la iluminación también cambió. La fría luz fluorescente desapareció y, desde el final de las escaleras, una luz oscura y rojiza comenzó a filtrarse. Al final del pasillo del sótano, frente a una pesada puerta insonorizada, había un guardia corpulento. El guardia estaba bostezando, aburrido. En ese momento, Arcelia, que se había escondido en las sombras de la escalera, se deslizó como un fantasma. Con pasos silenciosos, se colocó detrás del guardia en un instante. El brazo firme de Arcelia rodeó el cuello del hombre con un movimiento corto y fuerte. El guardia no pudo ni siquiera gritar y perdió el conocimiento en un instante. Arcelia soportó el peso del enorme cuerpo del hombre con sus rodillas y lo acostó suavemente en el suelo. Respiró brevemente y agarró con firmeza la manija de la puerta insonorizada de color rojo que tenía delante. La pesada puerta roja insonorizada se abrió. El garito subterráneo que apareció ante sus ojos tenía un techo tan bajo que resultaba asfixiante. Bajo una iluminación oscura y rojiza que oprimía todo el espacio, había grandes mesas repartidas por el amplio salón. Alrededor de las mesas, una multitud de gente sentada creaba un murmullo bajo y denso. El humo del cigarro, que ni siquiera los ventiladores que funcionaban sin cesar podían evacuar por completo, llenaba de forma pegajosa el aire del sótano cerrado.
al oír el ruido de la puerta al abrirse. Un guardia vestido de traje negro que estaba cerca de la entrada se giró. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? La aparición de una intrusa con ropa informal y una mochila de lona. La voz áspera del guardia hizo que todas las miradas se volvieran hacia Arcelia. Pero ella, sin responder, se sacudió ligeramente las manos con los guantes tácticos y echó un rápido vistazo al interior del amplio salón. Pronto, su mirada se posó en un punto. Al fondo del salón, detrás de una gran mesa, vio a una joven vestida con un impecable uniforme de croupier. Era la misma hija que, unas horas antes, en la pequeña fonda junto al mar, le había servido la comida con un rostro radiante. Su aspecto alegre y pulcro había desaparecido por completo. Ahora estaba de pie con un rostro inexpresivo, desprovisto de toda emoción, su figura solitaria resaltada por la luz roja. «Oye, ¿qué te estoy hablando? ¿Cómo entraste?» Ignorado por Arcelia, el guardia, enfurecido, se acercó con pasos pesados y ruidosos. El hombre extendió su grueso brazo para agarrar a Arcelia por el cuello de la camisa. Ella, sin embargo, se saltó cualquier conversación inútil como advertencias o amenazas. Antes de que la mano del hombre pudiera tocarla, Arcelia se agachó y se metió bajo su guardia. Agarró con firmeza el brazo que se extendía y, usando su propio hombro como palanca, lo lanzó con fuerza hacia adelante. El corpulento hombre salió volando y cayó estrepitosamente al suelo. El sonido sordo del golpe resonó en el salón, y los otros 3 o 4 guardias que estaban repartidos por el lugar corrieron al unísono hacia Arcelia. En lugar de pelear en un espacio reducido, utilizar los obstáculos del amplio espacio para aislar a los oponentes. Ese era el método de Arcelia, un exmiembro de las fuerzas especiales. Arcelia pateó el suelo y lanzó una pesada silla de metal hacia el camino del hombre que corría hacia ella. El hombre tropezó con las patas de la silla y perdió el equilibrio. Aprovechando esa oportunidad, Arcelia se impulsó con las manos sobre una mesa vacía y saltó. En el aire, giró su cuerpo y empujó con fuerza al hombre que se acercaba con ambos pies. El hombre salió despedido hacia atrás y cayó al suelo enredado con los otros guardias. Inmediatamente, otro hombre se abalanzó sobre ella, resoplando. En lugar de esquivarlo, Arcelia agarró el borde de la pesada mesa. Y, reuniendo toda la fuerza de su cuerpo, empujó la mesa sin piedad hacia el hombre. La pesada mesa se arrastró por el suelo, bloqueando la parte inferior del cuerpo del hombre e inmovilizándolo. Arcelia se deslizó sobre la mesa y derribó con fuerza el centro de gravedad del hombre con su rodilla. El último hombre se abalanzó por la espalda. Sin siquiera girar la cabeza, Arcelia se metió bajo su cintura. Después de desequilibrarlo por completo, lo derribó al suelo con una espectacular técnica de judo. Fue una dominación abrumadora que ocurrió en solo unos minutos. Los 3 o 4 corpulentos guardias estaban esparcidos por el suelo del salón, emitiendo gemidos de dolor. La gente, asustada, gritaba y corría a acurrucarse en los rincones. El salón subterráneo, que antes estaba lleno de un aire denso, se convirtió en un caos en un instante. Pero Arcelia, de pie en medio del salón, estaba increíblemente tranquila. Mientras se sacudía el polvo de los guantes tácticos, su respiración no se había agitado en lo más mínimo. Pasó por encima de los hombres caídos y se dirigió hacia la mesa del croupier en el centro del salón. La hija estaba congelada en su sitio, sin poder moverse ni un centímetro. Sus ojos, que miraban con asombro a Arcelia que se acercaba, se abrieron de par en par. Era la misma clienta que, esa misma tarde, había comido con tanto gusto en la mesa junto a la ventana de su restaurante. En su rostro aturdido se mezclaban el shock y la confusión, sin poder entender cómo esa clienta había aparecido allí. Arcelia caminó lentamente y miró fijamente a los ojos de la joven. Eran unos ojos llenos de miedo y vergüenza a la vez. Una imagen que no quería que su madre viera, una imagen que no quería que la persona que conoció como cliente viera. No apartar la mirada de ese rostro, enfrentarlo hasta el final, era lo primero que Arcelia podía hacer por esta chica. Arcelia se detuvo justo delante de la hija, que estaba de pie, aturdida, y luego, le dedicó una sonrisa fresca y radiante. Eres la hija de la señora, ¿verdad? Vámonos. En medio del caos, con la gente temblando de miedo, lanzó una frase tan ligera como una pluma. Su voz, tranquila y serena, en perfecto contraste con la gravedad de la situación, cortó el aire del oscuro garito con una sorprendente ligereza. La puerta negra insonorizada, que había estado firmemente cerrada al fondo del salón, se abrió bruscamente. Un hombre de traje impecable salió con paso firme. Era el mismo supervisor de campo que había controlado a los matones que gruñían en el camarote del ferry. El hombre se detuvo en seco en medio del salón. Sus subordinados, esparcidos por el suelo, gemían de dolor.
y en medio de todo, una mujer en ropa deportiva, de pie, desafiante. La afilada mirada del supervisor se clavó en el rostro de Arcelia. Recordó con precisión ese rostro que, en la cubierta del ferry, miraba el mar con indiferencia. Los turistas no deberían venir hasta aquí. Su voz era baja y tranquila, la misma que usó para calmar el alboroto en el barco. Sin embargo, en los ojos del hombre, que contemplaban su territorio completamente destrozado, brillaba una innegable confusión. Arcelia tomó suavemente la muñeca de la hija, vestida de croupier, y la colocó detrás de ella. Luego, le hizo un gesto con la barbilla al supervisor. Me llevo a esta chica. No era una petición de permiso, sino una notificación seca y clara. El supervisor soltó una risa burlona, como si le pareciera increíble. Muñequita, tienes talento, pero creo que te estás equivocando de lugar. ¿Sabes dónde estás? El supervisor se desabrochó el saco y se acercó lentamente. Esto es una isla. Sin nuestro permiso, ni una hormiga puede salir de aquí. Aunque logre salir, ¿a dónde crees que irías? Una isla rodeada por el mar por todas partes. El supervisor verbalizó la pesada presión del aislamiento de ese espacio. Apenas había terminado de hablar cuando lanzó un puñetazo pesado hacia Arcelia. La trayectoria era completamente diferente a la de los matones torpes. Era un ataque feroz, con el peso del cuerpo bien puesto, de alguien con amplia experiencia en combate real. Pero Arcelia no retrocedió. Con su mano firme, protegida por el guante táctico, desvió el puñetazo, alterando su trayectoria. En el preciso instante en que el centro de gravedad del oponente se inclinó hacia adelante, Arcelia agarró con fuerza la nuca y la cintura del hombre al mismo tiempo. Y, utilizando su fuerza y su capacidad de rotación innatas, lo levantó ligeramente en el aire y lo estrelló con fuerza contra el suelo. El hombre corpulento cayó de espaldas, sin poder hacer nada. Arcelia presionó el pecho del supervisor caído con su rodilla y le torció el brazo hacia atrás, inmovilizándolo por completo. La imagen del caballero que controlaba a sus subordinados con tanta calma en el ferry se hizo añicos junto con el polvo del suelo. El supervisor, con la articulación dislocada y presionado contra el suelo, gritó con las venas marcadas en el cuello. ¿Sabes lo grande que es esta organización? Esto no es ni el principio. La mano temblorosa del hombre agarraba con fuerza el teléfono móvil que asomaba a medias del bolsillo interior de su saco. Ya había enviado una petición de ayuda urgente al verdadero jefe del continente después de escuchar el alboroto de fuera. No creas que esto ha terminado. Ya informé de todo. El presidente vendrá en persona. Era una terrible sentencia, atrapada en la enorme prisión que era la isla, mientras la violencia masiva del continente se acercaba. Una persona normal se habría puesto pálida y habría buscado una forma de escapar. Pero Arcelia soltó la mano que torcía el brazo del supervisor y se levantó con ligereza. Mientras se ajustaba la mochila de lona, una pequeña y despreocupada sonrisa apareció en sus labios. Pues que venga. Arcelia miró al supervisor tirado en el suelo y dijo con frialdad. Al fin y al cabo, esto es una isla. Ese señor tampoco tiene a dónde huir. Ante la amenaza de la llegada del jefe de una gran organización, la actitud de Arcelia era tan relajada y ligera como la de alguien que sale a dar un paseo matutino. Era una confianza abrumadora, la de alguien que considera el terreno cerrado de una isla, rodeada por todas partes, como un coto de caza a su favor. Una vez que confirmó que la situación estaba completamente controlada, Arcelia se giró hacia la hija que estaba detrás de ella y asintió. Era hora de atravesar el pesado aire del sótano y salir al exterior. Salieron del edificio del garito, que parpadeaba con luces oscuras y turbias. Arcelia y la hija, en lugar de tomar el escarpado camino del acantilado, bajaron por la ancha carretera frente a la entrada principal. Los guardias que vigilaban la entrada con aire amenazante ya habían desaparecido. Sobre los estrechos hombros de la hija, había una chaqueta grande. Era la chaqueta de Arcelia, que había escondido en una grieta de la roca detrás del edificio junto con su mochila, y que ahora le había puesto a la hija que temblaba. El frío viento de la noche les alborotaba el pelo, pero ninguna de las dos habló primero. La hija caminaba en silencio, medio paso por detrás de Arcelia, con la cabeza gacha. Sus pasos aún no habían asimilado por completo la increíble situación que acababa de presenciar. Al final de la carretera costera, la luz de la vieja fonda seguía encendida. La puerta corrediza se abrió con un chirrido y la hija entró. La madre, que estaba sentada en una silla, vigilando ansiosamente la puerta, se quedó inmóvil. Su hija, sana y salva, con el rígido uniforme de croupier cubierto por una chaqueta grande. La madre soltó un suspiro ahogado y corrió a abrazar a su hija con todas sus fuerzas, como si fuera a romperla. «Mamá».
Una sola palabra, contenida durante mucho tiempo, escapó de los labios de la hija. Con esa única palabra fue suficiente. Arcelia, apoyada despreocupadamente en la entrada de la fonda, observaba en silencio la escena de madre e hija abrazadas. Sin ofrecer consuelo ni entrometerse, simplemente les dio tiempo. La hija, que había estado temblando en los brazos de su madre durante un buen rato, levantó lentamente la cabeza. Estaba a punto de agradecer a Arcelia, que estaba en la entrada, cuando su rostro palideció de repente. Era la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de la cruel realidad. Oiga, mi deuda sigue ahí. La voz de la hija temblaba. Mañana volverán a venir. ¿Seguro que tomarán represalias contra mi mamá? ¿No habría sido mejor que me quedara allí? Una voz que, más que alivio por estar a salvo, se preocupaba primero por las terribles consecuencias que sufriría su madre. Era un momento que demostraba una vez más por qué esta joven universitaria había entrado por su propio pie en ese infernal garito. Arcelia miró en silencio el rostro descompuesto de la hija. Su mirada era tranquila, sin ninguna agitación, como si lo hubiera sabido desde el principio. Arcelia se acercó lentamente y le puso una mano en el hombro. Tienes una buena madre. Y eres una hija igualmente buena. Una breve frase. Un reconocimiento firme de que la etiqueta de croupier de garito no había manchado ni un poco la naturaleza pura de esta chica. Arcelia miró a la hija a los ojos y continuó hablando, clara y pausadamente. Yo te devolveré a tu lugar. Solo espera un poco. La madre miró a Arcelia con ojos sorprendidos. Señorita, ¿qué quiere decir? ¿Cómo va a enfrentarse a esa gente tan peligrosa? Arcelia sonrió a la madre. Señora, desde el principio, mi intención era desmantelar todo su tinglado. Si solo se trataba de entrar y salir del garito, ni siquiera habría empezado. Sacar a la hija era solo el primer paso. Arcelia ya sabía que si no arrancaba la raíz de la deuda, nada terminaría. Se dirigió a la madre con calma. Quédense juntas solo esta noche. Mañana por la mañana, todo habrá terminado. No mencionó la existencia del gran jefe que se acercaba a la isla en barco. Fue una consideración admirable. Un gesto de cargar sola con el peso para no asustar a la madre y la hija. La madre le ofreció rápidamente a Arcelia una pequeña habitación al fondo de la fonda. Gracias, señora. Arcelia se ajustó la mochila de lona y estaba a punto de entrar en la habitación cuando escuchó la voz tímida de la hija a sus espaldas. ¿Por qué hace todo esto por mí? Los pasos de Arcelia se detuvieron. Su mirada se dirigió en silencio hacia el oscuro mar nocturno, más allá de la ventana de la fonda. Fríos fragmentos de su pasado le vinieron a la mente, pero no dio largas explicaciones, porque la comida estaba muy rica. Fue una respuesta muy ligera y alegre. Arcelia sonrió y entró en la habitación. Mañana sería el día de arrancar de raíz la deuda. A la mañana siguiente, un pesado y áspero sonido de motor se acercó al puerto de la isla, cubierto por una fina niebla matutina. No era el ferry común que transportaba a los habitantes del pueblo. Una lancha rápida, negra, elegante y enorme, atracó en el modesto muelle, emanando una sensación de intimidación que no encajaba en absoluto con el lugar. Apenas se detuvo la lancha, una decena de hombres de traje negro desembarcaron en tropel. Y en medio de ellos, el verdadero jefe de la organización de juego del continente, vestido con un traje caro hecho a medida y con una mirada penetrante, pisó la tierra de la isla con sus lustrosos zapatos. En el momento en que el jefe puso un pie en tierra, el aire pacífico y tranquilo de la isla se congeló al instante. Uno de los subordinados del supervisor de campo, que había sobrevivido a la noche y había salido a recibirlo, inclinó la cabeza profundamente con el rostro pálido. ¿Esa mujer sigue en la isla? La voz baja y fría del jefe resonó en el puerto. Sí, presidente. Hoy por la mañana no hay barcos que salgan de la isla. El rostro del jefe se contrajo con disgusto. Encuéntrenla. Denle la vuelta a toda la isla y no dejen que se escape ni una rata. Apenas se dio la orden. Los hombres de traje negro se dispersaron por todo el pueblo. Abrieron bruscamente las puertas de las tiendas de abarrotes. Patearon el pescado que se secaba en las bancas y agarraron por el cuello a los pescadores que pasaban. ¿Has visto a una mujer en ropa deportiva? Los habitantes de la isla, aterrorizados, cerraron la boca con fuerza. Se apresuraron a bajar las persianas de sus tiendas. Cerraron las puertas con llave y se escondieron en lo más profundo de sus casas. La madre de la fonda costera también cubrió todas las ventanas y, escondiendo a su hija temblorosa en la parte trasera de la cocina, contuvo la respiración. La madre apretó con fuerza la mano de su hija. «Mamá, ¿esa chica estará bien?», susurró la hija. La madre no pudo responder. En su lugar, apretó la mano de su hija con más fuerza.
La imagen de una persona enfrentándose a una docena era algo que no cabía en su cabeza, pero Arcelia ya no estaba allí. Antes del amanecer, después de dejar un breve recado, mantengan la puerta cerrada hoy. Se había puesto la mochila de lona y había salido de la fonda. Arcelia no estaba siendo perseguida. Estaba convirtiendo toda la isla en su propio coto de caza. En un estrecho callejón del interior del pueblo, donde dos hombres caminaban nerviosos, Arcelia apareció en silencio detrás de ellos. Antes de que el hombre pudiera sentir su presencia y darse la vuelta, Arcelia agarró la nuca del que iba delante y lo estampó con fuerza contra el viejo muro de cemento del callejón. Con un ruido sordo, el hombre se desplomó. El otro, sorprendido, lanzó un gran puñetazo. Arcelia se agachó ligeramente para esquivar el ataque, le barrió las piernas y lo derribó bruscamente sobre el duro suelo. La cacería continuó sin importar el lugar. Esta vez, fue en una zona rocosa de la costa, llena de arena gruesa y afilados arrecifes. 3 hombres con zapatos de vestir, tropezando en la arena mientras buscaban. Entre ellos, Arcelia, que se había escondido detrás de una roca, se lanzó como una fiera. En la arena irregular, donde el hombre perdió el equilibrio, se metió bajo su cintura y lo lanzó por encima del hombro, clavándolo en la arena. Inmediatamente, empujó con fuerza el pecho de otro hombre que se abalanzaba con su rodilla, y al último lo arrojó contra la pared de roca, neutralizándolos a todos en un instante. A diferencia de los hombres que yacían jadeando, la respiración de Arcelia, que seguía moviéndose y luchando, no se alteró en lo más mínimo. Incluso en el empinado sendero del bosque de la ladera, la batalla continuó. Cortando por completo la retirada de los hombres que deambulaban por el camino de tierra inclinado, Arcelia usó los troncos de los árboles como escudo y fue derribando uno a los enemigos que se abalanzaban. Agarró el hombro de uno y lo hizo rodar por la ladera, y al otro le torció el brazo y lo obligó a tirarse al suelo. La calma de quien comprende y controla perfectamente el terreno. Cada camino estrecho, cada roca y cada árbol de la isla eran las excelentes armas de Arcelia. Con el paso del tiempo, la expresión del jefe, que permanecía en el puerto, pasó del disgusto al asombro incontrolable. Este equipo también ha perdido el contacto. Los que fueron a la costa tampoco responden a la radio. Ante el informe tembloroso de su subordinado, el jefe apretó los dientes. ¿Cómo es posible que una sola mujer se deshaga de una docena de hombres? Los grupos dispersos por la isla estaban siendo cazados a la perfección por un fantasma invisible. Al darse cuenta de que la búsqueda dispersa había fracasado estrepitosamente, el jefe gritó con furia. Llama a los que quedan de inmediato, que todos se reúnan en el puerto. Una isla rodeada por el mar azul. De todos modos, si esa mujer quería salir de la isla, tendría que tomar un barco, y el único lugar desde donde zarpaban los barcos era el puerto. No hay a dónde huir. Esperaremos aquí. Las sombras negras que habían estado revolviendo el pueblo, al oír la orden, se retiraron como una marea y comenzaron a reunirse en el puerto. Toda la tensión y la hostilidad de la isla, que estaban dispersas, convergían ahora en el abierto puerto azotado por el viento del mar. En el puerto vacío, azotado por un fuerte viento marino, los 5 o 6 miembros restantes de la organización y el jefe habían formado un frente alrededor del amplio muelle y la zona de carga. Desde detrás del rompeolas, apareció Arcelia con su mochila de lona. Su ropa deportiva ligera estaba manchada en varios lugares y gruesas gotas de sudor perlaban su frente. Era el resultado de haber recorrido toda la isla durante un día y una noche, enfrentándose a docenas de hombres. Su respiración, antes ligera, se había vuelto un poco más agitada, pero sus pasos firmes nunca se detuvieron y avanzaron directamente hacia el jefe. La mirada del jefe se fijó en Arcelia que se acercaba. Así que esa es la mujer. Una sola perra ha acabado con la mitad de mi organización. Su voz era burlona, pero la arrogancia que tenía cuando pisó la isla por primera vez había desaparecido por completo. En su mirada se mezclaban la ansiedad y la inquietud. Sin embargo, todavía confiaba en la superioridad numérica que tenía detrás. El jefe hizo un breve gesto con la barbilla. Los miembros restantes de la organización gritaron al unísono y se lanzaron hacia Arcelia. Comenzó una violenta batalla campal en el amplio espacio del puerto. Arcelia pateó una gruesa red de pesca que estaba apilada en el muelle, enredando los tobillos del hombre que corría en cabeza. Esquivó el puñetazo del siguiente hombre agachándose y luego empujó con el hombro un pesado tambor de metal que estaba a su lado, bloqueando por completo su retirada. Sin embargo, debido a la batalla al aire libre que había durado todo el día sin descanso, la resistencia de Arcelia había disminuido notablemente. Una técnica que normalmente habría ejecutado a la perfección falló por un instante y su equilibrio vaciló. Aprovechando esa oportunidad,
Un hombre que venía por detrás empujó bruscamente la espalda de Arcelia. El cuerpo de Arcelia se dobló y una de sus rodillas golpeó con fuerza el frío suelo de cemento. Fue un momento asfixiante, la primera vez en esta operación que Arcelia se veía superada físicamente. Pero Arcelia no se rindió. Estaba a punto de levantarse, jadeando y apoyándose en el suelo, cuando desde el estrecho camino que conectaba el puerto con el pueblo, un estruendo de innumerables pasos comenzó a resonar. Viejos pescadores que remendaban redes se acercaban con paso firme, empuñando remos de madera y gruesas cuerdas. La pareja de dueños de la tienda de abarrotes, que se había escondido con las persianas bajadas, también estaba con ellos. La anciana de la casa de huéspedes, que caminaba con la espalda encorvada ahora erguida, y la madre de la fonda, que sostenía a su pálida hija y avanzaba con una mirada firme, todos estaban juntos. Decenas de habitantes de la isla se dirigían en masa hacia el puerto. Eran personas que, a pesar de saber que el garito estaba desangrando la isla, habían permanecido en silencio y escondidas durante años por miedo a las represalias de los mafiosos. Pero al ver a una joven que acababa de llegar a la isla el día anterior arriesgar su vida por un vecino con el que no compartía ni una gota de sangre, algo que había estado reprimido en lo más profundo de sus seres finalmente estalló con fervor. Los residentes corrieron y se interpusieron entre Arcelia y los mafiosos, formando una barrera protectora como un enorme escudo. No blandían armas para golpear o atacar a nadie. Era una sólida barricada humana, con los brazos entrelazados firmemente, apoyando los remos en el suelo y bloqueando por completo el paso de los mafiosos con sus cuerpos. Fuera de nuestra isla ahora mismo, con el grito ronco de alguien. La ira de los isleños estalló. Mi hermano también se arruinó por su culpa. No lo soportaremos más. Fuera de nuestra isla. La ira contenida durante años estalló de las bocas de la gente. La voz cascada de un anciano, el grito tembloroso de una mujer de mediana edad, el firme regaño de un joven pescador llenaron el puerto. Los miembros de la organización, sorprendidos por la inesperada resistencia masiva, se detuvieron. Por muy entrenados que estuvieran los mafiosos, no podían enfrentarse a una multitud de decenas de personas enfurecidas a la vez. Al darse cuenta de que la situación se había invertido por completo, el jefe, con los ojos brillantes, gritó desesperado: «Voy a arrasar con toda esta isla. Están todos acabados». Su voz apenas había terminado de sonar cuando, sobre el mar tranquilo, un sonido agudo y pesado rasgó el aire de la mañana. Varias lanchas de la Guardia Costera, con sus luces rojas y azules parpadeando, se acercaban a toda velocidad hacia el puerto. No importaba quién había levantado el teléfono primero, quién había hecho sonar la sirena. Era la salvación perfecta, creada por el coraje de toda una isla que finalmente había roto su silencio. Oficiales armados de la Guardia Costera desembarcaron en masa y tomaron el control total del puerto. Los miembros de la organización, que deambulaban sin rumbo, sin ni siquiera un barco para escapar de la isla, fueron esposados y obligados a tirarse al suelo. El jefe, con su caro traje hecho a medida arrugado miserablemente, también fue esposado por los guardias y se lo llevaron con una expresión de desolación. Sin nuestro permiso, ni siquiera un barco puede zarpar. La afirmación del supervisor de la noche anterior sobre el aislamiento de la isla se había vuelto en su contra, convirtiéndose en una enorme jaula de hierro que los aprisionaba a ellos mismos. Fue un momento de catarsis y justicia. Los oficiales armados de la Guardia Costera desembarcaron y tomaron el control total del puerto. En el muelle, que antes estaba lleno de una hostilidad cortante y sonidos violentos, ahora solo se escuchaba el murmullo de las radios y el sonido rítmico de las olas. Los miembros de la organización de traje negro, con las esposas plateadas en la espalda y la cabeza gacha, fueron subidos en fila a la lancha de la Guardia Costera. Lo mismo ocurrió con el jefe, que apenas una hora antes había pisado la tierra de la isla con la arrogancia de un hombre con poder absoluto. El jefe, con su traje hecho a medida miserablemente arrugado por el polvo, fue conducido por los oficiales y desapareció en el barco, mostrando una espalda patética. Frente al edificio disfrazado de resorte en el acantilado, que había oprimido a los habitantes del pueblo, también se colocaron varias capas de cinta amarilla de la policía para restringir el acceso. La noche oscura y larga como el alquitrán había pasado, y desde el horizonte, un sol rojo y redondo comenzaba a salir lentamente. Sobre el frío suelo de hormigón del viejo puerto, que había sido azotado por el viento del mar, los deslumbrantes rayos del sol de la mañana se extendían suavemente. La sombra fría que había pesado sobre toda la isla durante tanto tiempo finalmente se disipó como si nunca hubiera existido. Los rostros endurecidos de los habitantes de la isla, que habían formado una sólida barricada, también comenzaron a recuperar poco a poco una vitalidad radiante. El viejo pescador, que sostenía un pesado remo de madera, al cruzar la mirada con Arcelia,
levantó en silencio su pulgar grueso y tosco. La pareja de dueños de la tienda de abarrotes, que se había encerrado con miedo, también hizo una profunda reverencia desde la distancia. En lugar de vítores ruidosos o agradecimientos prolijos, las miradas silenciosas y sinceras, características de la gente de la isla, se derramaban cálidamente sobre Arcelia. La mirada de Arcelia, con su mochila de lona colgada de un hombro, se dirigió hacia la madre y la hija de la fonda, que estaban entre la gente. La hija, de pie junto a su madre, ya no llevaba el frío y rígido uniforme de croupier. Estaba vestida con ropa cómoda y holgada, como la primera vez que le sirvió a Arcelia una bandeja con el plato del día. La hija soltó suavemente la mano de su madre y se acercó a Arcelia. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Arcelia levantó la mano y le dio una palmadita en el hombro. «Nos vemos en la fonda». Una breve frase. La hija finalmente sonrió. La anciana de la tienda de abarrotes se acercó y acarició suavemente el hombro de la madre de la fonda. No hubo palabras entre ellas. Era el consuelo que se entendía entre personas que habían vivido en la misma isla, bajo la misma oscuridad. La madre asintió y se secó las lágrimas. Esta vez, no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Sobre sus pies, el cálido sol de la mañana caía suavemente. Cuando la limpieza del puerto estaba a punto de terminar, de la chimenea de la fonda ya salía un cálido humo. Dejando atrás el puerto donde todo se había resuelto, Arcelia caminó lentamente por la carretera costera que llevaba al pueblo. Sus pasos estaban agotados por haber recorrido toda la isla durante la noche, pero el aire pesado que oprimía sus hombros había desaparecido por completo. Arcelia se quitó los guantes tácticos de carbono que llevaba en ambas manos y los arrojó al fondo de su mochila de lona. Al quitarse los guantes de cuero que le apretaban las muñecas, sintió que el largo día había terminado por completo. Al doblar la esquina de la sinuosa carretera costera, vio la familiar y vieja fonda. La puerta corrediza estaba abierta de par en par, y por la rendija, el aroma de un caldo de res hirviendo y el dulce olor del arroz recién hecho salían con fuerza. Era el mismo aroma cálido y reconfortante que había atrapado sus pasos el día anterior, cuando entró por primera vez en esta fonda. Cuando Arcelia abrió la puerta y entró, en la mesa junto a la ventana con vistas al mar, donde se había sentado el día anterior, ya había una comida servida con esmero. Era la misma composición que el plato del día que había pedido la primera vez: arroz blanco brillante, chiles rellenos esponjosos y un tazón de caldo humeante. Pero esta vez, no era la comida de un cliente que paga por ella. Era la comida de un benefactor, preparada con esmero por la madre durante toda la noche. «Espero que coma bien y se vaya con salud», dijo la madre en voz baja, acariciando el tazón con los ojos enrojecidos. En ese momento, la hija salió de la cocina. No era la empleada que rondaba la mesa con una bandeja de acompañamientos como el día anterior. La hija retiró la silla vacía frente a Arcelia y se sentó. La madre también se sentó junto a su hija. No era un espacio dividido entre cliente y dueño, sino una mesa cálida y normal donde 3 personas se sentaban juntas para compartir el calor. Arcelia tomó la cuchara y probó un sorbo del caldo caliente. «Gracias. De verdad», dijo la hija, mirando a Arcelia a los ojos y transmitiendo su sincero agradecimiento. Arcelia tomó una gran cucharada de arroz. Se la llevó a la boca y sonrió. «¿Qué hice yo? Vine porque la comida estaba rica. Soy yo la que está agradecida». Era la misma frase que había dicho la noche anterior en el patio de la fonda, pero su calidez era incomparablemente más reconfortante. Ante la ocurrencia de Arcelia, la madre finalmente bajó la cabeza. De sus ojos arrugados, gruesas lágrimas cayeron y se esparcieron sobre la mesa. Eran lágrimas completamente diferentes a las que se había tragado en silencio en la cocina de la fonda el día anterior. Ahora, su amada hija estaba sentada a su lado, a salvo, y las terribles cadenas de la deuda se habían hecho añicos. Eran lágrimas cálidas, una mezcla de alivio y gratitud. «Oiga, señora, ¿va a seguir llorando mientras comemos?», dijo Arcelia con una ligera reprimenda y una sonrisa. La madre se secó las lágrimas con el dorso de su mano áspera y también sonrió con timidez. «Perdón, es que piqué mucha cebolla en la cocina». La misma excusa obvia del día anterior. Pero esta vez, detrás de esa excusa, la risa relajada de las 3 personas llenó la fonda con un sonido claro y alegre. Después de vaciar su plato con diligencia, Arcelia dejó la cuchara ordenadamente. Estuvo delicioso. Arcelia se levantó y, mientras se ponía la mochila de lona, intentó dejar un billete en el mostrador. La madre, horrorizada, le detuvo la mano con urgencia. «Ay, no, esto no lo puedo aceptar. Por favor, no haga eso. Oiga, es por la comida, señora».
No. Aunque le preparara la comida gratis de por vida, no sería suficiente. Después de un ligero forcejeo, Arcelia finalmente, fingiendo ceder, guardó el billete en su bolsillo y sonrió. Está bien. Entonces, la próxima vez que venga, le pagaré las 2 comidas juntas. Cuando Arcelia se dirigió a la puerta de la fonda, la hija la siguió a paso rápido hasta la entrada. ¿Volverá? El cabello de Arcelia se agitó con la brisa marina mientras se daba la vuelta. Una sonrisa traviesa en su rostro. Porque la comida está muy rica. Una breve frase, repetida 3 veces. Pero contenía una calidez más profunda y sólida que cualquier promesa grandilocuente. Era la misma sonrisa que había mostrado la hija al recoger los platos vacíos, pero esta era la deslumbrante sonrisa de una persona que había roto por completo unas cadenas invisibles, la más clara y libre de las sonrisas. Arcelia levantó la mano para despedirse y se dio la vuelta. El sonido de la puerta corrediza de la fonda cerrándose a sus espaldas resonó. Caminó lentamente por la carretera costera. El peso de sus pasos era completamente diferente al de la primera vez que recorrió ese camino. Sus hombros se sentían ligeros y no llevaban nada en las manos. El sol de la mañana, que acababa de salir, la iluminaba cálidamente por la espalda. Su teléfono sonó brevemente. Era su madre. Arcelia miró la pantalla y, con una leve sonrisa en los labios, presionó el botón de llamada. Mamá, ya voy a casa. A lo lejos, una gaviota cruzó el cielo azul, graznando. Era una cálida mañana de primavera.